eso de ahí es el tema de de la poca seguridad que tiene para ubicarse en las esclusas, porque Exacto. tienen que hacer construcciones para poder estar bien. Para anclar, para poder Exacto. anclar Que es adecuadamente. lo que decía, no sé si tuviste esas inapropiadas declaraciones de Félix Wong, cuando un analista hablaba de que precisamente hay peligros con la barcaza en las esclusas, y llamó Wong a decir que eso es una mentira, esto es una infamia, que no voy a aceptar, y gritó en una radio, y a la radio le dijo, no pueden ustedes permitir que esto es mentiroso, y resultó que era cierto, y ese es el problema, no pueden, tienen que construir, y no pueden generar lo que están generando. Es un relajo completo, y a Félix pues se la comió la lengua a los ratones, porque no ha dicho nada más luego de eso. Virgilio, vicepresidente del Parlamento, ¿cómo está la cosa por allá? Cuéntanos un poquito del trabajo que vienen realizando. Bueno, mira, en el Parlamento, por solo mencionar tres de las cosas que en estos últimos meses abordamos, nosotros estamos preocupados primero en trabajar los elementos para un plan de seguridad integral en la región. En el mes de enero, cuando se presentó la crisis, se reunieron el 15 de enero los cancilleres y los ministros de seguridad del país. Determinaron la necesidad de que debe haber un plan regional, y eso es correcto, porque si los problemas son regionales, las respuestas tienen que ser regionales. Si los mayores productores de coca son Colombia y Perú, pero esa coca se va a través de puertos ecuatorianos por el lado del Pacífico y desde Bolivia hasta encontrar una ruta en el Atlántico, ¿sí? Si eso sucede así, es obvio que tiene que haber una respuesta regional. Pero lamentablemente en eso se ha avanzado poco. En el Parlamento hemos cumplido nuestra parte y entregamos ya hace 2 meses los lineamientos para una política integral de seguridad. Es prácticamente es un libro, 100 páginas, en las que se entregan políticas que pueden ser aplicadas en cada uno de los países para fortalecer los planes. En el Ecuador ya cada vez más es una quimera lo del Plan Fénix, Sí, por lo sí. tanto, ahí se entrega políticas que pueden ser aplicadas y otras también que pueden ser implementadas a nivel regional. Se habla, por ejemplo, de la creación de Andipol, que es una policía de la región andina, obviamente conformada con las propias policías de la región, de Andijus, que permita la coordinación de la fiscalía, de los organismos de justicia, de ir construyendo comunidades de inteligencia, de poner atención a los ciberdelitos. Un elemento clave, central, en el que insistimos es la necesidad de que se coordine con lo que son las unidades de análisis financiero. Este es el tema central. Aquí nos hablan de que la decisión de combatir al crimen organizado, y generalmente lo que nos muestran las cámaras es que se cogen a los que les señalan grandes jefes, y a esos grandes jefes se les encuentra en casas, en situaciones precarias, en los barrios marginales. Uno dice, ¿cómo puede? Esos son ¿Cómo es los el gran capos. jefe? Esos son los grandes jefes, los grandes capos que viven en barrios marginales, en Nah. situaciones realmente complejas. Esos son los grandes capos. ¿Sí? Entonces uno se cuestiona, ¿pero qué pasa con aquellos que efectivamente son los que lavan los recursos de las economías ilegales? ¿Sí? Y aquí no es un problema de ley, que no me vengan a decir que aquí es un problema de ley, porque para hacer esa ley, y yo fui uno de los autores de la primera ley que se hizo de estos, o de las primeras modificaciones que se hicieron, se siguieron las recomendaciones de todos los organismos nacionales e internacionales, del GAFILAT, se siguió todo. Aquí en el Ecuador se reporta todo, ¿sí? En otros países, incluso en eso estamos avanzados en relación a la región andina. Se reporta todo. Reportan bancos, reportan cooperativas, reportan notarías, se reporta actividades mercantiles, se reporta todo. Pero ¿qué ha pasado? Que aquí no ha habido la voluntad para poder perseguir a esos que sí pueden ser verdaderamente los grandes capos. Claro Pero que a sí. ellos no hay que buscarles pues en los sectores marginales de nuestras ciudades. A esos hay que buscarles, ¿sí? Caminando por los elegantes pasillos del sistema financiero nacional. Esos se pasean, no con el alias del gato, del flaco, ni el perro, sino con el nombre de gerente, subgerente, director financiero. Eso también hay que atender. Claro. Y sobre eso no ha habido voluntad. Sobre eso, sí, silban para otro lado, ¿no? Sobre eso ahí, ¿qué pasa con el nivel de lavado de activos? Ahí silban para otro lado. Claro. Ahí han ido desbaratando, tanto que ahora había la denuncia hace pocos días de que un funcionario de la UAFE y su familia estaba En el involucrada lavado de en un activos. proceso de lavado de activos. Terrible. Esta es la realidad. Es Y que esto es lo que no han tenido voluntad de investigar ni de conocer. ¿Por qué? Porque a lo mejor
se encuentran con bancos, a lo mejor se encuentran con empresas, a lo mejor se encuentran con amigos. Y como no quieren tener estas ingratas noticias para ellos, mejor se hacen de la vista gorda y no investigan realmente que es un tema crucial, como es el lavado de activos. En esto... Ok, se quedó un poquito ahí, se quedó. Quiero saludar a Henry Macay, que nos enviaba también una contribución. Virgilio, ¿me escuchas? Cosa. Parece que se fue un poquito acá. Se fue un poquito la señal, Virgilio. Vamos a ver si se acomoda. Bueno, casi que estábamos en el final ya. Pero se quedó ahí. Se quedó un poquito. Bueno, vamos a esperar si se acomoda nuestro invitado de ahora. Sí, bueno, esperemos un ratito. Ahí hubo un pequeño corte en torno a la conexión. Casi que estábamos ya terminando la entrevista. Si se vuelve a conectar, de pronto lo podemos acuñar para despedirnos. En todo caso, importante las declaraciones de Virgilio. Le iba a preguntar un poco sobre las elecciones, pero bueno, el tiempo también es ingrato. Y le iba a decir, en torno a lo que estaba comentando Virgilio, le iba a decir que sobre los capos, ¿no? Que tenía toda la razón, y que hoy termina siendo más peligroso o igual peligroso la entrada de la 8 como la Mocolí, ¿no? O sea, Virgilio, ¿estamos ahí? Ahí estamos. Ya, se fue un poquito, Sí. pero no te preocupes. Estaba diciéndote que justamente coincido mucho en que tan peligroso es la entrada de la 8 como la isla Mocolí hoy por hoy, en torno a todos estos lavados y narcos. Oiga, antes de despedirnos, Virgilio, no quiero despedirme sin que hagamos una lectura un poco, no sé si profunda o superficial, como la quieras hacer, sobre las elecciones, porque estamos a la vuelta de la esquina. ¿Qué piensas de las elecciones? ¿Cómo ves el panorama? ¿Y qué posibilidades hay de que la gente en esta ocasión realmente cambie de timón para la dirección de este país? Mira, yo quizá ahora por el tiempo ya no vamos a poder profundizar Claro. respecto de los binomios, lo que significan estos binomios. En las elecciones no solo hay que tener capacidad de elegir, hay que tener también capacidad de seleccionar. Y para seleccionar hay que poder distinguir que hay proyectos diferentes, que varios de los candidatos representan más de lo mismo, más de lo que ya hemos tenido en estos últimos años, ¿sí? Y hay que ver con conocimiento, con información, quienes en cambio efectivamente están proponiendo cambios, quienes Claro, están algo diferente a lo que proponiendo, se ha visto. ¿sí? Que condiciones distintas, exactamente. No solo es importante elegir, es fundamental saber seleccionar. Y creo yo que esto sí lo podría decir en los pocos segundos que nos quedan, que lo que sí hay que insistir es poner la responsabilidad en quien la tiene, en los hombros del pueblo y en las manos del pueblo. ¿Sí? Creo yo que ya hay cosas que son lecciones y esas lecciones tienen que ser asumidas. La primera es un mal matrimonio, Nelson, cuando el poder económico busca el poder político, porque corre la tentación de utilizar ese poder político para sus negocios, para sus business, y se olvidan de los intereses del país. Esta creo que es una lección que deberíamos aprender los ecuatorianos. Segundo, es una mala es una mala opción votar guiados por el odio, para que no ganen los correístas, para que no vuelva el viejo país. ¿Sí? Esto nos ha llevado a la situación catastrófica. Esta es otra lección que yo creo que debemos aprender. No podemos votar guiados por el odio, porque eso generalmente lo que hace es agravar los problemas. Y tercero, hay que elegir a personas que sí tengan propuestas y planteamientos concretos para el país, porque si no los tienen, terminan aplicando las recetas de organismos internacionales como el Fondo Monetario, que generalmente nos complican a los ecuatorianos y ecuatorianas. Ahí yo te digo solo como tres reflexiones, tres grandes reflexiones que deberían estar presentes al momento de votar. Primero, vuelvo a señalar esto con claridad, es un mal matrimonio cuando el poder económico busca el poder político. Mal matrimonio. Segundo, ¿sí? Es malo votar por el odio, para que no gane otro, aunque ese otro sea mejor, para que no ganen los correístas. Eso nos ha llevado a la situación que estamos. Y tercero, la gente tiene que ver quiénes tienen propuestas concretas para enfrentar lo que vivimos y no terminar aplicando
¿sí? Los planes del Fondo Monetario Internacional que generalmente complican la situación de los países antes que arreglar los problemas económicos. Ahí hay tres reflexiones, pero la responsabilidad es de los ciudadanos. Totalmente de acuerdo. La posibilidad de cambiar la historia. Y otra cosa, también la gente tener un poquito más de mente abierta y no dejarse llevar mucho de lo que a veces la prensa nacional menciona. Casualmente estaba revisando cómo declaraciones de ciertos comunicadores, periodistas, amigos, en épocas cuando ya salió Correa del poder, se reunía esta prensa elitista y se reunía para conversar qué hacer para evitar que Correa regrese. O sea, es una cosa, como tú dices, Virgilio, desde el odio. Imagínate lo horrible que es reunirse, y hablo de la prensa y de los periodistas, de los coctelitos y toda la cosa, y de que se premian entre ellos y todo. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer para que Correa no regrese? Es una cosa bárbara, y ese es otro de los puntos donde la gente también tiene que tener eso la mente abierta. Eso es precisamente actuar desde el odio. Eso sí, es precisamente sí. actuar desde el odio. Se inventa cualquier cosa. Y quizá otra cosa, ya que estamos abundando en esto, pensar, decirle a la gente que los muñecos de plástico ni de cartón no tienen corazón. Y como no tienen corazón, son insensibles para ver lo que pasa. Y como son insensibles, hay otros que le están pensando, y esos otros, que no son los muñecos, que son los de carne y hueso, esos solo piensan en cambio en los business, en los negocios. Y en los negocios, para su círculo, para su familia, que son los que aún en momentos de crisis siempre quieren quedar bien parados y quieren seguirle ordenando al Estado como si fuera vaca amarrada. Y quieren más. Nos vemos, Virgilio. Gracias. Chau, chau. Un gusto siempre. Gracias.